El conocimiento ayuda a la humanidad. Cada día la ciencia y la tecnología llevan a nuevas formas de ver la vida y el futuro. Cada amanecer nos sorprende con algo nuevo para el hombre. Ecos de la ciencia, despertando curiosidad. Muy buenos días, mis amigos. Hoy, lunes 1 de febrero del año 2021, les saluda Francisco Vinicio Ayala con su programa Ecos de la Ciencia, despertando curiosidad para todos los radioescuchas y televidentes de Radio Ecos de Cayambe, AM 1400 kHz. Ya estamos con nuestros invitados de la semana para conversar con ellos. Son, como les había anunciado, Alfonso Villalba y Cristian Torres, ambos pues cofundadores y socios de la empresa Cryptos. Estos dos jóvenes empresarios cayambeños, pues de mucho tiempo, sus abuelos, Octavio Almeida y Esther Ayala, pues son cayambeños de hace muchísimos años, así es que estamos muy contentos que pues cayambeños jóvenes también puedan estar desarrollando empresas y emprendimientos tecnológicos que ahora ya están expandiéndose a otros países. Y es un gusto y un honor tenerlos con nosotros hoy día para que nos cuenten un poco cómo es que pudieron y llegaron a tener pues ahora una empresa internacional. Y ustedes saben, mis amigos, ni siquiera han cumplido los 30 años. Empecemos entonces con Cristian Torres, pues que un poquito nos cuente ¿en dónde empezó esta idea de ser emprendedores? Es decir, ¿en dónde aprendieron? ¿Fue en las aulas universitarias o quizás ya viene de las venas de sus padres y abuelos que también fueron empresarios? ¿Cómo es que esto del emprendimiento empezó con ustedes? Adelante, Cristian. Claro que sí, Francisco. Primero, muchísimas gracias por la invitación. Y en efecto, para responder tu pregunta, realmente yo creo que viene desde la sangre. Nuestra familia ha sido muy emprendedora, varias generaciones, y la verdad, Alfonso y mi persona, primos, desde muy temprana edad siempre nos dio la curiosidad de irnos por el mundo del emprendimiento. Básicamente nos vimos envueltos en esto hace 8 o 9 años prácticamente, donde siempre hemos estado trabajando en empresas familiares, etcétera, pero hubo la oportunidad de trabajar en una empresa de tecnología juntos, Alfonso en la parte de operaciones, yo en la parte comercial, y ahí nos empezamos a envolver con el mundo del software, la tecnología y demás en Quito, digamos, en la capital. Hasta que llegó el día de emprender, decidimos, Alfonso y mi persona, tomar la decisión de renunciar y empezar nuestra propia empresa, nuestro propio sueño, y nace nuestra primera empresa de ciberseguridad. Cabe recalcar que Cryptos es la segunda empresa de ciberseguridad que iniciamos. La primera no tuvo el éxito que esperábamos, pero Cryptos, en cambio, ha sido una la empresa, digamos, que realmente ha crecido y ha tenido una innovación muy interesante que nos ha colocado en varios países. Y antes de conversar ya de criptos, a ver, vayamos primero un poco entendiendo cómo es que se fueron desarrollando como empresarios, porque siempre nos dicen en las aulas universitarias que primero hay que fracasar para poder salir adelante. Ahora, yo lo que quiero un poco, les estaba explicando a mi teleaudiencia y radio escuchas, de que ustedes son empresarios del tipo, si queremos hablar a nivel mundial, estilo Steve Jobs, porque son aquellos que pues están utilizando las herramientas tecnológicas y a los expertos en diferentes temas para ustedes desarrollar el producto, es decir, creando el producto necesario para vender y expandirse. Es decir, no son inventores, sino son claros y empresarios que que entienden muy bien cómo es el mercado. Explícanos un poquito eso, Alfonso, ¿cómo es la diferencia entre lo uno y lo otro?
Claro, sí. Yo creo que la diferencia hay que entender mucho de cuáles son los inventores y el emprendedor. No creo que hay dos tipos de emprendedores, sino más bien creo que en general el emprendedor es el que tiene la ambición o la idea de crear un producto, un servicio, un negocio, monetizarlo. Y el inventor usualmente es la persona un poco más técnica que quiere desarrollar, innovar, crear alguna tecnología nueva, disruptiva y demás. Entonces, realmente el Chris y yo en eso no hemos tenido ese lado, más bien siempre nos ha motivado mucho el crear una empresa, facturar, generar empleo. Creo que es mucho por la coyuntura familiar, como somos primos, tú conoces a Francisco más que nadie. Una de las cosas que a mí siempre me preguntan por qué, de dónde viene ese tema, es chistoso, pero tú estarás de acuerdo conmigo que en la familia es más normal emprender y tener tu propia empresa que buscar trabajo y trabajar para alguien. O sea, yo crecí con ese concepto, para mí estuvo súper claro desde que nací en Cayambe. O sea, mi mamá es emprendedora, mi papá es emprendedor, mi abuela es emprendedor, mis tíos han sido emprendedores, mis primos han sido emprendedores. Entonces eso hace que tú crezcas con algo, o sea, pensando que básicamente eso es súper normal, ¿no? Y De ahí cierto, está un poco para informar a nuestros radioescuchas, el papá de Alfonso, claro, tiene un negocio exitoso en Cayambe, es la vaca loca, que pues ahí solemos comer de vez en cuando y lo hacen de manera muy buena y exquisita. Sigue adelante, pero Alfonso, cuéntanos, ¿en dónde fue cuáles fueron sus iniciales emprendimientos y por qué fallar? claro. Un poco el tema aquí es, y hay una estadística acá que básicamente Ecuador es uno de los países más emprendedores de la región, pero es una estadística que a mí no me gusta mucho, que es hecha de hecho por el Foro de Emprendimiento a nivel mundial, que es el World Entrepreneurship Forum, básicamente. Y es que en Ecuador se da mucho el tema que hay mucho emprendimiento por necesidad y no por oportunidad. Entonces, necesidad es porque básicamente no hay empleo, no hay trabajo, entonces ves mucha gente que emprende en negocios que no tienen muchos componentes de innovación. Entonces, realmente buscar emprendimientos o emprendedores que desarrollen algo con tecnología es cada vez más complejo o difícil de generar acá. Y creo que Cristian y yo tuvimos una muy buena fortuna. Nuestro negocio, nuestro emprendimiento, luego les iremos contando, pero justamente tiene componentes altamente tecnológicos y exportamos tecnología a distintos mercados. Fue porque ambos empezamos a trabajar desde nuestros 21 años, básicamente, en una empresa de tecnología acá en Ecuador que es muy reconocida, que es Kruger Corporation. Es una empresa que desarrolla software para empresas grandes, no solo de Ecuador, sino también en algunos países de la región. Y tuvimos la oportunidad de aprender mucho ahí. Trabajamos casi más de 2 años, donde trabajamos directamente con el director de la empresa, que es Ernesto Kruger, con varios de sus gerentes, y ahí nos metimos en el mundo de la tecnología. Aprendimos mucho de software, aprendimos mucho de cómo funciona eso, y posteriormente, como Cristian comentaba antes, ya un poco entendiendo cómo funciona esta industria de la tecnología, dijimos, oye, hagamos una empresa propia. Y ahí armamos nuestra primera startup, que oficialmente hemos hecho una antes de eso que nos fue mal, y mientras trabajábamos, la verdad, no nos dedicábamos al uno ni al otro, y dijimos, ve, dejemos de ahí, sigamos trabajando. Y luego así ya dijimos, como, ¿quieres emprender? Toca botarse el trabajo y dedicarse 100% al emprendimiento. En este emprendimiento, es el primer emprendimiento de ciberseguridad, se llamaba Yambu. Lo hicimos con un empresario muy respetado de Ecuador que viene del mundo del sector financiero. Este emprendimiento era un producto relacionado con la encriptación de correos electrónicos. Este empresario del sector financiero quería desarrollar una tecnología para tener trazabilidad, enviar correos cifrados, un producto mucho para el sector financiero, para empresas que manejan mucha información sensible, ¿no? Entonces, ¿cuál fue el problema acá? Estuvimos 2 años en esa startup, levantamos capital de inversión, estuvimos desarrollando este producto con Cristian, tratamos mucho de introducirlo en el mercado, pero el gran problema, y es uno de los errores más comunes que pasa en el emprendimiento, es una de las razones por las cuales la mayor cantidad de emprendimientos de tecnología quiebran, es porque desarrollaron un producto o un servicio que el mercado no quería. Ideas propias. Tú dices, esto va a funcionar y va a ser exitoso, desarrollas y resulta que el cliente no quería nada de eso y ya te gastaste toda la plata y pasaste desarrollando algo que realmente el mercado no lo aceptaba, no iba a pagar por eso. Pero Y para entender Alfonso, en el emprendimiento que no les resultó bien y que levantaron capital, ¿ese capital fue solamente que levantaron de Ecuador o Sí. también lograron levantar capital de afuera? Y estamos hablando de cuánto es que les costó esta idea fallida. Este fue un emprendimiento, más o menos levantamos como $200,000, que no fue poco comparado con lo que hemos levantado para esta nueva startup. Básicamente fue 100% local. O sea, este empresario es chileno, pero siempre ha vivido en Ecuador, ha vivido acá varios años, sus negocios están acá. Entonces yo digo, él es más ecuatoriano que chileno, así que diríamos que es 100% ecuatoriano ese primer capital que tuvimos en ese emprendimiento.
Y ahora entonces no logran salir con ese emprendimiento. ¿Y cómo es que le empiezan a darle la vuelta y encontrar realmente el emprendimiento que sí les da éxito? No sé si Cristian nos cuenta un poquito de cómo es que empieza o se dan cuenta que esta nueva idea, la actual, que es la empresa llamada Cryptos, empieza a funcionar. Claro que sí. De hecho, yo digo, emprendimos desde una edad muy temprana, pero obviamente había muchísimos temas que aprender. Entonces, entre eso, la experiencia creo que es muy, pero muy importante en esto. Y creo que realmente, yo le digo con Alfonso, a veces pensamos que es un error emprender en una etapa tan inicial, porque de hecho la probabilidad es que quiebres la compañía y ya lo hemos hecho antes. Lamentablemente la primera idea no funcionó. Eh, pero ya cuando nos lanzamos al emprendimiento, y esto no se viene solo con la primera empresa, porque tienes que entender muchas cosas detrás de todo esto para saber cómo iniciar una empresa, tener un pensamiento global y obviamente tratar de disminuir los errores que de seguro los vas a llegar a cometer y que nosotros lo hicimos así, los cometimos. Pero Yambu nace por un tema puntual. Yambu era una empresa o desarrollamos un software para el tema de encriptación de correo electrónico y también hacer la trazabilidad de tu información. Entonces, imagínate tú, Francisco, me envías un correo electrónico a mí, yo lo reenvío a Alfonso. Tú como dueño del correo electrónico vas a poder o podías identificar que Cristian reenvió, que Alfonso leyó, y si no gustabas que Alfonso tenga acceso, simplemente eliminabas para que no pueda tener acceso a esa información. Pero en ese trayecto y trabajando con empresas de diferentes sectores, de diferentes industrias, nos dimos cuenta que las empresas invierten en herramientas de ciberseguridad para proteger evidentemente su información, pero en el momento de implementar esas herramientas se dan cuenta que tienen millones de documentos, información, Word, Excel, PowerPoints, PDFs que los tienes en un computador, en un servidor, en la nube, y realmente estamos hablando de miles de millones de documentos que las empresas, esos son sus activos de información más valiosos, pero no tienes control porque es un volumen enorme. Y aprendiendo en este transcurso ahí, y eso es importante lo que dijo Alfonso, escuchar a tus clientes, ahí nos dimos cuenta que había una mayor necesidad en entender dónde estaba esa información. Y así un poco fuimos armando talleres, porque Cryptos nace antes de ser una empresa con tecnología y el software que desarrollamos actualmente y ofrecemos a nuestros clientes. Empezamos con una metodología de clasificación completamente manual. Te estoy diciendo que íbamos a las empresas, a las oficinas de nuestros clientes, a clasificar esa información de manera manual con metodologías ágiles, con post-its y un grupo reducido de máximo 15, 18 personas. Hoy en día nuestra tecnología, por ejemplo, trabajamos con la aseguradora más grande de México, trabajamos con bancos en la región y nuestra tecnología con inteligencia artificial puede clasificar 25 millones de documentos en apenas 9 días. Estamos hablando que ese mismo esfuerzo manualmente te puede tomar años. Entonces, a lo que voy y volviendo a tu punto de cómo fue ese aprendizaje, realmente es dándose contra la pared y aprendiendo necesidades reales del cliente. Nada en cripto se desarrolla porque Alfonso un día dice, ¿sabes qué? Vamos a encriptar la información y Cristian dice, ¿sabes qué? Vamos a hacer esto. Eso no funciona así. Nada de cripto se desarrolla por, digamos, el feedback interno del equipo, simplemente con lo que el cliente solicita, necesita y obviamente pensando de aquí en largo plazo. Bueno, y entonces ya empieza. Yo sabía, por ejemplo, que ustedes estuvieron un tiempo en Israel, que se estaban entrenando. ¿Qué estaban haciendo allí entonces, Alfonso? Claro, de ¿Cómo hecho, para funciona, contarte es un decir, poco, cómo funciona el proceso de armaje de esta nueva empresa? claro, ahí para que entiendan un poco este contexto, porque no muchos tal vez entiendan este tipo de cosas, pero en el mundo de tecnología, cuando tú quieres hacer emprendimientos tecnológicos, hay un concepto que son las famosas aceleradoras. Las aceleradoras son organizaciones a nivel internacional que lo que hacen es invertir literalmente con dinero y con mentores, advisors, inversionistas de experiencia en jóvenes, no jóvenes, en emprendedores en general dentro de la industria tecnológica que tengan mucho potencial. Entonces, la idea de esto es invertir en este equipo para que justamente puedan generar una empresa grande y con alcance mundial y global. Entonces, a nivel mundial tienes dos aceleradoras que son las más famosas del mundo. Tienes Techstars y Y Combinator. Y tienes un par más como 500 Startups y otros por mencionar.
De estas aceleradoras que te comento, Francisco, han salido las de empresas tecnologías que hoy valen billones de dólares, ¿no? O sea, te hablo de empresas como Dropbox, Airbnb, todos estos han salido de este tipo de programas. Y entrar a estos es más fácil que tú entres a Harvard o Stanford que inclusive a uno de estos dos programas por la cantidad de filtros que hay y por la posibilidad de que tú puedas acceder. Pero obviamente tú accedes y ya accedes a un pool accedes a los mejores inversionistas del mundo, a los mejores advisors, con los mejores contactos, capital de inversión. Entonces, accedes a un montón de beneficios. Nosotros con Chris siempre tuvimos un sueño de entrar a una de estas aceleradoras y lo que hicimos es aplicar con nuestra anterior startup con la que quebramos y no nos aceptaron. La primera vez nos dijeron, ¿sabes qué? No tienes el equipo, el producto, la idea no funciona, vuelve a aplicar en otro momento. Entonces, cuando Cristian les comentaba que empezamos a hacer este proceso manual, un cliente un día viene y nos dice, oye, me encanta tu proceso manual, ¿cómo haces? Es un cliente muy grande en Ecuador. Nos dice, haz lo mismo con 3,000 de mis empleados. Y eso nos iba a tomar más de 10 años hacer eso manualmente, Francisco. Sería imposible hacerlo manual, como lo hacíamos en ese momento. Entonces, el cliente nos dice, oye, pero tú que ya desarrollas software, ¿por qué no haces esto automático? Y ahí con el Chris lo que dijimos es, oye, si creamos un software que utilizando inteligencia artificial puede hacer todo este proceso que hoy por hoy se hace con humanos, pero reemplazarlo con tecnología pura y dura. Y desarrollando la idea, dijimos, esto tiene mucho potencial para la aceleradora Techstars, que es en ese caso. Techstars tiene varias divisiones de varias partes del mundo, y la que a nosotros nos interesaba era la de Israel. No sé si tu audiencia conozca esto, pero Israel es el hub número 1 de ciberseguridad a nivel mundial. O sea, los mejores productos, servicios, startups de ciberseguridad crecen y nacen en ese ecosistema de innovación. Y a veces las personas creo que desconocen lo que es Israel como ecosistema, ¿no? Si Israel es uno de los ecosistemas de innovación más grandes del mundo, o sea, estar ahí es estar con empresas muy grandes de tecnología y de innovación. Y dejemos una pequeña aclaración, Francisco, porque tal vez es buen punto lo que dice Alfonso. Tenemos miedo cuando escuchamos la palabra Israel. Realmente las personas piensan en otros temas, misiles, bombas y demás. Pero realmente cuando fuimos allá, primero, no ha habido el país que más seguro me he sentido en toda mi vida. Y segundo, la tecnología que nace de ahí es pionera y la mentalidad que tienen ahí. Entonces, realmente son hubs de tecnología y uno de esos es Israel. Y como dijo Alfonso, en ciberseguridad número 1, por eso decidimos aplicar ahí. Y la verdad fue una experiencia que no se compara. O sea, ni maestrías, ni carrera, ni lo que sea, esos 4 meses que vivimos allá, no se compara con todo ese conocimiento que recibimos y obviamente ahora los aplicamos en la compañía. La empresa... Y en ese sentido, regresan de Israel y entonces me imagino de nuevo les toca levantar capital, convencer inversionistas. ¿Cómo funciona eso? Porque uno de los grandes preguntas que se hacen los jóvenes emprendedores es de ¿cómo hago para levantar capital para poder seguir avanzando? Muy buena pregunta, Francisco. Yo ahí, digamos, a ver, te voy a dar la respuesta a tu pregunta, pero también quiero dar una opinión personal. Levantar capital no es fácil, primero, y obviamente estás creando un producto que no existe, un producto innovador, disruptivo, y que alguien confíe y ponga el dinero de esa persona en tu proyecto, realmente es complicado. Entonces hay etapas para el levantamiento de capital. En una etapa tan inicial y como fue después de que volvimos de Israel, era una etapa donde necesitábamos inversionistas ángeles, no fondos de inversión. Los fondos ya invierten. ¿Qué significa inversionistas ángeles para el público? Y justo iba a ir a eso, ¿no? Necesitas inversionistas ángeles y no fondos. Y un inversionista ángel son personas realmente profesionales que tienen un capital reservado y están dispuestos a asumir ese riesgo e invertir en este tipo de proyectos, con la expectativa que obviamente este dinero se multiplique, pero el riesgo es muchísimo mayor. O sea, es más seguro que tú inviertas y te compres un departamento, lo pones a rentar y ahí quedó todo. Pero acá la probabilidad es que de 10 empresas, 9 realmente no funcionen y solo una funcione. Entonces, los inversionistas ángeles, y reunimos un grupo de inversionistas ángeles, en nuestra primera ronda de inversión levantamos casi $600,000, más o menos, y en una segunda ronda de inversión, que bueno, eso es la última que recién levantamos, fue de $1.2 millones, estamos hablando de 1.8 millones de capital de inversión que hemos recibido, y evidentemente... por supuesto, y ese capital de inversión todo es extranjero, nada ecuatoriano. No, hay ecuatoriano. Hay ecuatoriano. Hay ecuatoriano. Sí, hay un porcentaje ecuatoriano. O sea que también hay inversionistas ángeles en Ecuador.
Sí, muy pocos, pero sí hay. Hay fondos de inversión también en Ecuador, pero muy pocos, y no todos son sofisticados, que eso es importante aclarar. Y tú me decías, ¿y cómo levantas capital? Y se levanta capital sin pedir dinero. Más bien se piden consejos porque el inversionista no pone en tu idea la plata al inicio, sobre todo al inicio, porque no sabes cuánto vendes, no tienes producto ni nada. Realmente confían en los emprendedores, en el equipo que está detrás de esa idea. Tiene que ser un círculo muy cercano, muy familiar, vas construyendo esa relación. Muchas veces tus primeros inversionistas son mentores, familiares. En Estados Unidos o en general hay un concepto que se llama Friend, Family and Fools. Entonces, cuando el emprendedor inicia es los amigos, la familia, los tontos, que son los primeros que creen en el tema. Entonces, literalmente es tu círculo más cercano que tiene la capacidad de invertir y obviamente que tenga la confianza y la seguridad de que lo que vas a hacer tiene futuro y tiene potencial. Ahora, cuando se levanta capital, se arman empresas en donde, claro, los inversionistas pasan a ser socios. Pero, ¿cómo es este tema de socios norteamericanos creyendo en ecuatorianos? ¿En dónde está la empresa? ¿En Ecuador? ¿En Estados Unidos? ¿Cómo funciona esa parte? Ahí, digamos, ahí hay una opinión personal. Lamentablemente en el Ecuador no hay la figura legal, la figura jurídica para llegar a este tipo de inversión de capital de riesgo. Ni la seguridad tampoco como país. Uy, eso que te diga. Pero básicamente Cryptos es una empresa estadounidense porque allá sí hay la figura de este temas de capital de riesgo, el tema de notas convertibles, bueno, perdón, pero ya son temas muy técnicos, pero en pocas lo que les quiero decir, allá sí hay la figura para que inversionistas ángeles puedan invertir en startups tecnológicas. En Ecuador no las hay. Cryptos, que es una empresa estadounidense, tiene una subsidiaria acá en Ecuador, donde acá estamos brindando trabajo a más de 15 personas. En total somos como 20 personas en la compañía, personas en México, en Argentina. Acá está la mayoría de personas en el Ecuador, pero no funciona mucho acá las figuras con las cuales nos han invertido a nosotros, por el tema jurídico que te digo. Por un tema estrictamente es decir, nos pasa lo de siempre, es decir, en Ecuador mantenemos la subsidiaria donde me imagino están los programadores, hacen los desarrollos, van mejorando el producto, porque tenemos capital humano para hacerlo, pero pues tiene que proveer servicios a una empresa extranjera que es la que realmente maneja el negocio. Entonces, si la empresa... Si ustedes se tornan en los Steve Jobs del futuro y se hacen muy grandes, entonces pues quedará fuera, ¿no? Ese es uno de los grandes... Sí, no. A ver, ¿cómo funciona? Sí, no. Depende mucho también de la visión que tengas como emprendedor. En nuestro caso, por ejemplo, con Chris, la mayoría de nuestros colaboradores, y depende mucho, por ejemplo, tienes varios temas. Hay un tema que es muy común en las empresas de tecnología y son los famosos stock options o stock grants, donde los empleados, por ejemplo, también son parte de la compañía de extranjera. Entonces, por ejemplo, en Ecuador tenemos un modelo donde nuestros colaboradores también ganan, ¿no? O sea, si mañana, por ejemplo, compran la empresa o llega a generarse un exit, muchos de los colaboradores de acá de Ecuador también parte de esa ganancia. Entonces, punto uno por ahí. Punto dos, también depende mucho de la visión de dónde tú quieres generar talento y trabajo. En nuestro caso, por un tema bien patriotismo puro, porque si me fuera por costos y por facilidades, probablemente estratégicamente nos conviene mejor armar la empresa en Colombia, en Perú, en México inclusive, que en Ecuador, porque tú bien sabes todos los temas jurídicos y demás que se generan en temas de impuestos tributarios y toda la cuestión. Pero nosotros, por un tema obviamente de patriotismo, literalmente creemos que la mayor cantidad de empleo se genera acá, que la empresa va a generar más técnicos, talento, desarrollo, y eso motiva algo bien interesante, ¿verdad? Es como un círculo. Entonces tú haces una, y hay algún empleado que, por ejemplo, aprende y vive ese camino, y luego hace otra, y él hace otra, y luego sale otro, y es un círculo bastante interesante, y eso es lo bonito también de emprender en un país, porque promueves eso, que otros emprendedores sigan el mismo tema, y que vayan siguiendo y se vayan generando, de alguna manera, un hub de tecnología, ¿no? Y hay un tema importante, Francisco. Ahora sí, en palabras simples y para nuestra audiencia, ¿qué venden? ¿Qué es Cryptos? ¿Qué es lo que hace Cryptos? A ver, Chris, que es el vendedor. En Cryptos ayudamos a las empresas a localizar su información confidencial. Entonces, básicamente, imagínate un banco, una aseguradora o cualquier compañía grande que tiene millones de documentos.
y obviamente sus colaboradores tienen acceso a esta información, realmente no saben dónde se localiza la información crítica. Entonces nosotros lo que desarrollamos es una tecnología que a través de inteligencia artificial, es decir, de algoritmos que los entrenamos, entiendan qué tipo de contenido y contexto tienes en estos documentos para definir el nivel de sensibilidad. Entonces, un documento Word puede ser confidencial, puede ser restringido, puede ser de uso interno o puede ser público y se puede compartir. Nosotros ayudamos a clasificar esa información para que las empresas sepan, ok, acá está mi información confidencial, estas personas tienen acceso, estas son mis áreas más críticas, esto es cómo se maneja mi información y demás. Y esto sirve mucho para el tema no solo de proteger la información y prevenir la fuga de información, sino para cumplir con temas de riesgos o temas de compliance, temas regulatorios. Se habla mucho de la ley de protección de datos, se habla mucho de un mundo, obviamente, de ciberseguridad que las empresas se tienen que estar preparando siempre, donde esto es la parte fundamental inicial para proteger la información, entender dónde está tu data. Y ahora, ¿en dónde están vendiendo? ¿Dónde están sus clientes? Tenemos clientes en México, en Colombia, en Ecuador, en Perú, en Chile. Próximamente estamos abriendo otros mercados adicionales. Entonces, trabajamos con nuestro equipo de ventas directo, tenemos partners, tenemos distribuidores ahora por toda la región y estamos también iniciando en Estados Unidos. Qué bien. Y ahora sí, un poco mirando todo el éxito y pues a medida que con la velocidad que van, que están yendo y ni siquiera han cumplido, como decía al principio, 30 años, ¿qué es lo que ustedes miran en el futuro? ¿Qué nuevos emprendimientos, qué cosas nuevas ustedes están mirando para los próximos años? Claro, a ver, ahí te hago primero un tema porque topaste una palabra que yo siempre discuto y peleo full. De hecho, en Ecuador siempre nos han llamado mucho a todos los programas que te imagines, periódicos, y con el CRI siempre hemos sido muy tercos en eso, casi nunca aceptamos entrevistas ni nada por el estilo, porque hay una confusión en Ecuador. Entonces, no es que todavía nosotros hemos armado una empresa exitosa, si bien es cierto, hemos salido en medios muy prestigiosos a nivel mundial, estamos creciendo, hemos levantado capital de inversión, pero estamos en una etapa muy temprana. Recién la compañía tiene 3 años, va a cumplir 3 años en abril de este año. Todavía el riesgo de que pueda pasar algo negativo es alto. Y obviamente estamos ahorita en un reto muy fuerte, que es lograr que la empresa pase de ser una startup a ser ya una empresa, básicamente, ¿no? Y eso es un tema donde muchas startups quiebran y tienes que estar muy bien asesorado con un equipo súper fuerte. Y para que tú tengas una idea, Francisco, ¿por qué te decía esto? Es, Cristian y yo, más allá de un tema de humildad, o sea, no es que haya algún éxito todavía, recién estamos empezando, está creciendo la compañía y demás, es porque también estamos rodeados de emprendedores o empresarios que ya han hecho cosas gigantes. O sea, nuestros advisors son personas que han hecho empresas que valen más de $100 millones, $1 billón, y es gente que nos da reuniones 2 horas, 3 horas cada mes, cada 2 meses, a ver cómo estamos, nos dan consejos, son mentores nuestros. Nosotros sabemos lo lejísimos que estamos todavía de llegar a algo así. Y te hago otro énfasis porque esto no se sabe mucho, pero a nivel de Ecuador inclusive tienes unos casos increíbles. O sea, nosotros somos de las startups que menos han levantado capital de inversión. Tienes de startups acá que han levantado $15 millones, $20 millones. Tienes un ecuatoriano que hizo una empresa en Seattle que vale más de $1 billón. Y los ecuatorianos no saben, o sea, desconocen de esa gente que está haciendo tecnologías y cosas increíbles. Entonces, todavía no siento que he hecho ningún éxito, más bien estamos en un punto donde hay que trabajar más duro, estar enfocados, centralizados, haciendo las cosas bien, de manera disciplinada cada día, y seguir de la misma manera hasta que probablemente en 3, 4, 5 años más podamos ver ya una estructura y una empresa mucho más ordenada, más estable, más estructurada. Y esa es mi visión ahorita. O sea, estamos largos, o sea, yo pienso mucho en el largo plazo. O sea, estamos empezando y falta mucho todavía como para concretar este sueño que estoy viviendo ahorita. Es mi opinión personal, ¿no? Tú haces muy bien esa acotación, porque es lo que siempre dice Bezos, el famoso, el mayor, el que tiene o el que tiene más millones en actualidad, uno de los dueños de Amazon, que pues su startup, o sea, su empresa, creo que la tuvo perdiendo por los primeros 12 años o 15 años, Sí. Y ahora miren dónde está. Entonces, pero de todas maneras están ustedes yendo en un camino pues muy bueno y en una excelente dirección. Y ahora sí quería
pasar al tema de la coyuntura actual que tenemos. Tú mencionaste algo, y es que muy pocos ecuatorianos, o en general el público, no sabe que hay ecuatorianos emprendedores, que hay ecuatorianos muy exitosos, pero no sé en el porcentaje, no tengo la estadística, pero si ponemos en números, en valores de dólares, el 95% está fuera. Son empresas que están fuera. Y entonces el país como país no ha logrado aprovechar de estos emprendedores. Y al paso que vamos, tampoco les vamos a aprovechar a ustedes, aunque el patriotismo está ahí y todo lo que ustedes quieran, pero a la final todo el desarrollo se hace fuera. Entonces, ustedes como jóvenes empresarios o emprendedores, ¿cómo miran la coyuntura política? ¿Qué es lo que el gobierno o cualquiera que sea qué tendría que hacer para facilitar que estos grandes o que estas ideas, estas startups también puedan desarrollarse y quedarse en el Ecuador y no tener que salir para seguir creciendo? La pregunta que tú nos haces, Francisco, la escribimos, Alfonso escribió un artículo, yo escribí un artículo justamente hablando de este tema. Es muy preocupante la situación política que se viene. Esperemos que estas elecciones para el Ecuador cambie. Somos un país muy rico y cuando digo rico es en las oportunidades que tenemos, ¿ya? Nosotros estuvimos en Israel y vimos cómo los israelitas aprovechan de una tierra tan pequeña donde no tienes ni siquiera vecinos. Son una potencia mundial y acá tienes todo. Tienes alimentos, tienes agricultura, tienes un montón de temas, pero no se los explota, lamentablemente por una pésima administración y una corrupción que todos lo estamos viviendo el día a día, ¿no es cierto? Pero en Ecuador, yo te diría que si es que fuera bien administrado, podríamos ser un país o un hub de innovación muy interesante no solo para la región, sino para nivel mundial. El hecho que nosotros estemos comercializando nuestro producto en otros países es por el tamaño de mercado específicamente, pero Ecuador te brinda esa oportunidad de validar, de prototipar, de trabajar con empresas de diferentes industrias que te permitan aprender y lanzarte afuera, donde está el mercado grande, y generar trabajo desde acá, que es lo importante. Pero y solo para finalizar, pero ahí viene el tema de la política que realmente, como te decía, no puedes ni siquiera tener estos modelos de inversión porque no hay la parte legal para poder generar este tipo de modelos que funcionan en países desarrollados y que están generando millones, billones de dólares. Entonces, ahí viene el gran inconveniente. Ahí hay un tema también, Francisco. Yo soy sincero, yo soy anticorreísta, antisocialista, y para mí si gana Andrés Arauz, se fregó el país, o sea, así de sencillo. No sé si el patriotismo me dure. Nosotros tenemos una ventaja y un privilegio, que nuestra compañía tiene clientes internacionales y el día de mañana si nosotros decidimos reubicarnos en algún otro país, podemos hacerlo, o sea, tenemos esa coyuntura y esa oportunidad. Y lamentablemente para mí un escenario donde el socialismo siga ganando en este país representa lo peor. O sea, es un gobierno sin valores, sin principios, sin visión, donde se ha desprestigiado al empresario, o sea, al emprendedor, esa persona innovadora que tiene que trabajar, sacarse el aire, generar empleo. Y eso es un tema que a los emprendedores no nos gusta. O sea, es como que tú estés en un lado, te estén molestando todo el rato, y puedes ir en otro lado donde no te molestan, puedes trabajar, hacer las cosas bien, de manera decente, de manera correcta, porque eso es otro tema, ¿no? O sea, entiendo que hay empresarios, como en toda la vida, hay gente mala y hay gente buena, pero también habemos emprendedores correctos, con principios, con valores, con educación, que queremos hacer las cosas bien y que le queremos mucho al país, pero con un gobierno socialista y como el que se viene probablemente, no, ojalá que no. Pero en el caso de que llegase a ganar a Andrés Arauz, esto para mí es el declive para nuestro país. Es 4 años más de un gobierno inepto que sin duda alguna es una patada para la mayor cantidad de emprendedores de este país. Bueno, ok. En todo caso, yo diría que quizás estas dificultades que uno tiene cuando se es emprendedor, claro, han venido desde hace muchísimos años. Es realmente una pena que el Ecuador no haya desarrollado desde el lado legal, ¿no es cierto?, todas las facilidades necesarias para que Ecuador se haga un hub, en español sería un centro, una incubadora
de negocios en donde inversionistas puedan venir, puedan poner dinero a emprendedores que quieren salir. Y entonces, claro, se hace muy difícil y aquellos que tienen, pues, como ustedes dicen, los proyectos claros o muy interesantes o innovadores pueden conseguir capital afuera y terminan saliendo y terminan yéndose. Y a la final, por el patriotismo o por mantener la conexión con el Ecuador, se le utiliza como subsidiaria, como solamente, ¿no es cierto?, algo que provea servicios específicos, pero todo el centro de operaciones afuera. Y entonces eso es lo que todos queremos cambiar. Es decir, si queremos que el Ecuador se mantenga el dólar y pueda seguir adelante, pues necesitamos gente como ustedes, es decir, que gente que pues pueda arriesgar, tenga la mente clara, las ideas, y algunos, como ustedes dicen, no saben si terminarán siendo multimillonarios o quizás nada, pero necesitamos de esos para que realmente el país avance, porque como creo que Cristian bien decía, 9 de cada 10 fracasan, pero uno le va bien. Y Tal si cual. logramos tener uno exitoso que puede producir una empresa de millones de dólares, pues imagínense lo que sería para el Ecuador. Bueno, Correcto. mis amigos, y quizás un poco para terminar la entrevista que ha sido corta, pero muy interesante, les quería preguntar, bueno, y ahora que están avanzando, ¿cuál sería el mensaje para para otros muchachos, para otros jóvenes que pues están a sí mismo buscando su sueño, tratando en la universidad, cuando ustedes empezaron, tratando de empezar? ¿Cuál sería el consejo que ustedes les darían a esos muchachos y muchachas que están empezando? De mi lado, un poco enfocándome en dos cosas muy puntuales del lado de emprendimiento, y creo que Chris va a compartir conmigo un poco esa visión. Quitarse un poco esa fantasía de que los emprendedores son gente joven, innovadora, que se bota de las universidades y todo el tema. Eso no es así. De hecho, el emprendedor exitoso en promedio tiene 45 años de edad. Y los Mark Zuckerberg o los Steve Jobs es una minoría del porcentaje de emprendedores exitosos. Entonces, realmente lo que yo más promuevo, y es en contra de lo que nosotros hacemos, pero Chris y yo hemos tenido mucha suerte y muchos privilegios que confabularon para lo que estamos haciendo hoy en día. Entonces, no es que somos un caso un poco atípico. Entonces, primero, como que si quieres buscar emprender y crear tu propio negocio y todo el tema, explora primero un camino profesional, trabaja, trata de viajar, generar contactos y ese tipo de cuestiones antes de lanzarte a construir un negocio como tal. Y lo dos, que para mí siempre ha sido importante y es algo que siempre digo que soy un boomer en cuerpo de un millennial. A veces me choca mucho la cultura millennial, y es que uno tiene que pensar mucho, dejar de ser muy cortoplacista, pensar mucho en el largo plazo. Las cosas que realmente tienen valor, sentido, se ganan en años. No es algo que puedes construirle de la noche a la mañana, y eso toma mucho esfuerzo, mucho sacrificio, y es pensar constantemente de que en 10, 15, 20 años podrás cosechar tal vez un resultado de esos, ¿no? Entonces, pensar mucho con esa mentalidad de largo plazo. Y no queremos confundir a la audiencia, porque Criptos tiene 3 años y ustedes han escuchado un poco dónde estamos, pero no es que tiene 3 años. Alfonso y yo llevamos más de 10, 12 años en esto, fracasando desde una edad muy, pero muy temprana. Entonces, la primera invitación a los jóvenes que nos escuchan es: anda, busca un trabajo, aprende muchísimo de las industrias, y sé bien estratégico en dónde te colocas, ¿no? En la tecnología, la agricultura. El Ecuador puede exportar cualquier cantidad en el tema de agricultura, y si unimos la tecnología a temas de agrotech, yo creo que sería fenomenal. Entonces, gana experiencia. Alfonso lo dijo muy en claro. Es muy atípico lo nuestro, 28 años para estar haciendo lo que hacemos, pero luego puedes generar un mayor impacto con todo ese conocimiento y experiencia y disminuir el riesgo de tu fracaso, simplemente, ¿no? Entonces eso, punto número uno. El segundo es: no te des por vencido y siempre busca, ¿cómo lo digo? Como que no esperes hacer lo mismo que todos, nada más. O sea, siempre salte a buscar temas, sea curioso. Hoy con el Internet tienes acceso a las mejores universidades en línea, a bootcamps de tecnología, a temas fenomenales de conocimiento que realmente te pueden permitir a ti generar ese conocimiento de lo que es la realidad. Si tú tienes 21 años y quieres ir a emprender,
mucha suerte, pero realmente la probabilidad de fracaso es demasiado alta. No lo aconsejo en lo absoluto. Más bien empieza a ganar experiencia y creo que vas a generar un mejor impacto a largo plazo. Ya Alfonso lo dijo, no es al corto plazo, no es al mediano plazo, estamos hablando de 12, 15, 20 años para que digas, wow, va a funcionar y va a crecer. Bueno, igual yo personalmente les deseo todo el éxito. Yo sé Gracias, que esto es Francisco. largo. Yo solamente aspiraría que de aquí, pues, como ustedes dicen, en el mediano plazo, terminen y logren conseguir sus objetivos, sus sueños y pues nos podamos ver cuando ya sean muy exitosos y podamos volver a conversar y ver cómo fue toda esta experiencia. Les Gracias, agradezco Francisco. muchísimo, ha sido muy interesante, qué bien que pues que ustedes sigan adelante y sigan en este proceso cosechando éxitos y avanzando. Entiendo que tú, tú Alfonso, estás, ¿quién está en Ecuador? Yo estoy Está, ahora en Ecuador, pero estoy viajando este año a México. Yo estoy en y, México. y Alfonso está en México. Entonces, pues, saludos y espero que todo les siga yendo bien. Bueno, mis amigos, Gracias, Francisco. listo, gracias. Ha sido la entrevista de la semana.